Si te interesa entender cómo se mueve el negocio fuera del juego y estar al día con la industria, no olvides suscribirte al canal y a nuestras redes. Entonces, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera de Juego. Aquí estamos con Camilo, que ya volvió, que lo teníamos en un viaje de investigación y de experiencia. Entonces, antes de arrancar, Camilo, ¿cómo va todo? ¿Cómo le fue? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Increíble, increíble. Un mundial es una cosa fuera de serie. Muy bueno. Listo, de una. Entonces ya vamos de una vez al fuego, a la cancha. Entonces hoy con Camilo les queremos contar cómo le fue a él. Él fue a 2 partidos del mundial, uno en Miami y uno en Ciudad de México. Y también tuve la fortuna de ir como hincha. Fue a la tribuna, digamos así, como el público general, y fue a un palco VIP. Entonces vamos a contrastar esas dos experiencias dentro del estadio, pero pues vamos a arrancar desde la llegada. Entonces, Camilo, en Miami, ¿cómo le fue? Antes de Miami, ¿cómo le fue llegando a los aeropuertos? Por ejemplo, ¿usted qué diferencias vio? No sé, había publicidad en ambos aeropuertos referente al mundial. Eh, Dentro de la ciudad también había como esas pancartas de patrocinadores o de la misma FIFA, o más bien no. La diferencia entre México y Estados Unidos o Miami, que fue lo que yo viví, desde que uno se baja del avión, veía la diferencia. En México, todos los patrocinadores, desde que me bajé del avión, estaban pautando. Visa, Powerade, todos estaban pautando dentro del aeropuerto. Y uno veía todas las pancartas, todos los avisos, todas las vallas hacían alusión al mundial. Todas las tiendas tenían balones colgados, las banderas de los equipos, todos en modo mundial. Miami, la verdad, cero. Si no es como en algunas tiendas de unos centros comerciales, pero particularmente como Nike y Adidas, no había fiebre de mundial como tal. Y eso que es bien latino. Eso sí, usted veía antes del partido, después del partido, los días antes o previos, pues todo el mundo con camiseta, o el día del partido, todo el mundo con camisetas principalmente latinas, de equipos latinos. Entonces la diferencia de una, se ve de una. Las personas le hablan a usted de mundial desde que llegaba. O sea, colombiano, puta, Lucho, James, Camilo, lo quieren mucho, todo el mundo habla de Camilo, hablaban de Quiñones, entonces ustedes nos prestaron a Quiñones, además que se hizo un mundialazo. Entonces hablaban mucho, hablaban de Dita también. Bueno, todos los colombianos sabían mucho de los colombianos y como mucha afinidad. Entonces digamos que lo primero es eso, desde el aeropuerto, tanto las personas como a nivel de comunicación, fuerte. Las marcas se tomaron el aeropuerto y los eucoles y las vallas desde el aeropuerto hasta las avenidas, todas las vallas eran de mundial en su mayoría, o haciendo alusión a fútbol o a banderas o con balones o denotaba el tema mundial. Y no solo de los patrocinadores, sino las marcas que no pudieran ser patrocinadoras, que no eran patrocinadoras, también en modo mundial. Entonces salían, el que no era patrocinador tenía una bandera, tenía un balón, tenía personas jugando fútbol. Entonces, todos en modo mundial. Esa es la primera gran cosa desde la llegada. Y ahora el día del partido, ¿cómo fue la llegada? Porque usted me contaba que de Miami salían de sitios específicos, buses, supongo yo que de la FIFA. La logística me pareció impecable y creería que en los dos lugares, obviamente mucho más pulida y detallada en Miami. No sé qué habrá pasado en las otras sedes, pero en Miami había desde varios puntos de la ciudad. El estadio queda al norte de Miami, unos 45 minutos o más, desde como el centro de Miami, creería que más, como casi hora y media. Yo estaba como en el intermedio entre el Miami, downtown de Miami y el estadio. Entonces para mí mi recorrido fue un poco más corto. Pero entonces había buses desde muchos lugares. Entonces da de cuentas que salieran desde el Salitre, desde el Campín, desde el centro de Bogotá, desde la colina, desde Chico, desde la Bella Suiza, desde Suba, desde el Salitre, hasta el estadio que quedaba por decir en Chía. Entonces, súper organizado, muy, muy organizado. Y uno llegaba a un parqueadero del estadio del Hard Rock y le tocaba caminar 15 minutos y ya estaba adentro del estadio. Muy, muy organizado. De hecho, me aterró es que las personas, solo había como pues una talanquera, una cosa de seguridad para entrar, una señora escaneando la boleta del celular y ya, y siga. A mí no me requisaron nunca, no me entré muy fácil. O sea, casi que se hubiera podido, eso me aterró. En un partido como los de la Copa América, yo pensé que lo habían aprendido
para tener como reforzar seguridad o anillos o cosas, es por lo menos este partido Uruguay-Arabia, la policía o las personas de seguridad parecían voluntarios, no eran mancancanes de ahí de seguridad, sino normalito. Entonces, pues afortunadamente no pasó nada, pero tranquilo. En Y en México México, yo no tomé bus porque iba como en un paquete corporativo, entonces nos llevaron en carro hasta donde se podía. Donde se podía, la caminada pasaba uno, creo que 2 o 3 anillos antes de que le escanearan ya definitivamente la boleta para entrar al estadio. Y esa que sí lo caminada sí era más requisaban. larga. Esa era una caminada más larga como de casi unos 45 minutos caminamos nosotros. Y siempre en el camino, voluntarios mexicanos cantando, animando. Había, como uno pasaba por entre barrio, las tienditas que vendían comida o agua o lo que fuera, todas con música súper animado. En Miami, pues claramente no. Pero también la logística súper bien. Pero sé que pasaba lo mismo en México, que había buses que salían desde lugares y iban al estadio. Y los vi en la salida. O sea, cuando yo salí del estadio, esos mismos buses, yo hice lo mismo en Miami, como llegué al mismo lugar, me subí al bus y me volví a dejar es donde me había subido para coger el bus de ida al estadio. En México, en la caminada, vi también que había muchos, como en cuenta, como en una estación grande de Transmilenio, salían muchos buses para distintos lugares de México a llevar a la gente. Y Entonces en la logística México, me pareció impecable, muy, muy buena. De hecho, en Miami, el que se iba en ese bus tenía como una línea preferencial en las autopistas y llegaba perfecto. O sea, si uno se iba en carro, le tocaba mamarse el trancón. y en México lo requisaron o también siguieron derecho como en Miami. Sí, ahí sí me requisaron. Y ahora hablemos ya dentro del estadio. Pues supongo que ya en un ambiente de partido, pues el ambiente ya ¿A es usted como lo llega? mismo entre los dos. Sí, pero usted llega y usted ve como ese Azteca tiene como una mística muy brava. Usted llega y más o menos a mí se me erizó la piel y a los 2 minutos de entrar estaba el cole. Pues qué No, locura. todo el mundo tomándose fotos con el cole. Ya está viejo, pero igual, no tenía las alas, pero el man es una rockstar. Todo el mundo le tomaba foto con el man, contaba. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y usted cómo hace para ir a todos los partidos? A mí me patrocinan siempre, yo no pago nada, como el pibe. Yo no pago ni una boleta. Así me contestó. Sí, obviamente tiene Tecnoglass acá y tiene más patrocinios y es una vedette. Entonces, chévere. Y el estadio de verdad es muy chévere, muy, muy, muy chévere. Y yo había ido antes a ese estadio y es de verdad impactante, muy, muy chévere. Y cuando uno está alrededor del estadio, estaba lleno de activaciones y de activaciones de varias marcas, por ejemplo, Sabritas, que creo que eso es Frito Lay, eso, no, Sabritas es que como ¿Leis? la de Lay's, sí. Pero eso es Frito Lay, o sea, sí hay, porque o sea, eso es Pepsi compitiendo con Powerade que está ahí. Ah, ¿Un PepsiCo entonces? es Pepsi, entonces sí, Sabritas es Pepsi, es Lay's, o sea, Pepsi, activaciones de eso, activaciones de Gillette no, sino de otra cosa de consumo masivo, activaciones había Rexona. de Rexona, activación de Diageo, ¿es eso? Había Trago Sí. Patrón, había Michelob también, bueno, activaciones por todos lados y tienditas de venta de merch. Esa vaina vendieron mucho. Le voy a dar un ejemplo. Yo traté de comprar la bufanda de Colombia-Uzbekistán y yo llegué temprano al estadio, como 2 horas antes de arrancar el partido. Y de las 5 tiendas que había antes de entrar al estadio, fui a todas y no pude comprar la bufanda. Y le pregunté a un señor, eso es una bufanda de, creo que como $50, entre 40 y $50. Y le pregunté al señor que por qué no había más, porque se habían agotado 2 horas antes. Y me dijo, no, o sea, nos está pasando en todos los partidos. En la inauguración les acababa de pasar. Hicieron 3.500 bufandas y todas se las rapan. Y las bufandas es de lo más barato que vendían en la tienda. Entonces, chévere, lleno de activaciones de las marcas. Las tiendas el FIFA Store, pues repleto, haciendo sold out de todo. En el último, el que entré, ya la camiseta de Colombia estaba agotada. Y se supone que uno llega ya con la camiseta. O sea, ¿quién iba a comprar camiseta allá? Pero también agotada. Eso tenían una diferencia porque tenían el parche. Cuando uno la compra en Adidas, no tiene este parche de la FIFA. Esa era la única diferencia. Y un parche divino, el del simbolito del mundial, el que El tiene el mundial. 26. Nada, entonces un negociazo, esas tiendas, la comida, todo el mundo comiendo, tomando trago,
y bien. Muchos niños, chévere, me pareció eso, muchos niños. ¿Y la comida qué tal? ¿Qué tal los precios que incluían los combos? Los precios eran como lo habíamos hablado acá anteriormente, eso pues una cerveza y unos tacos costaban 20, $25, y eso pasaba tanto, eran muy homogéneos los precios entre Miami y México, como que México se subió a los de De Estados Estados Unidos. Unidos. La comida era en Miami, hamburguesa, perro, pizza, comida gringa. En México había muchos tacos y sí había había hamburguesas, no vi más. Ahí no, ya hamburguesas y eso. Hay perros, había perros también. Pero había tacos y la mayoría de los lugares eran de tacos. Tenían un combito de 3 tacos, eso sí, así de chiquitos. $17 los 3 tacos. Ay, le iba a preguntar, se me acaba de ocurrir esta pregunta. En muchos eventos no aceptan efectivo. Si usted llega a una casetica, si no tiene tarjeta suya, usted llega a una casetica y casi que recargan una tarjeta prepago y con esa tarjeta no se la carga con $50 y va y se gasta los $50 y necesita más, tiene que volverse, recargarla y paga solo con la tarjeta. Dentro del estadio también era solo con tarjeta a través de la aplicación, aceptan Todo era efectivo. con tarjeta, todo es con tarjeta, o sea, efectivo cero, nada, no recibían nada de efectivo en los dos lugares. Todo era sin contacto con el celular o con la tarjeta. En Estados Unidos había dentro del estadio como unas áreas donde uno entraba, o sea, había una talanquera y para que se abriera la talanquera, uno ponía el celular para el contacto o la tarjeta, se abría y nadie lo atiende. Todo, o sea, usted abre una nevera y se coge las cosas que quiera, hay una ventanilla donde ya hay hamburguesas hechas, perros hechos, deditos de pollo, palomitas, Vale. ¿qué más había? Nachos. Entonces uno lo cogía y salía por otra talanquera. Cuando uno se acercaba, se abría y se iba. Todo Y ahí era le cargaban su cuenta. claro y ahí le cargaban. Todo tiene un código, no sé si el de abajo o qué, pero entraba, cogía y se iba. O sea, Qué locura. no, una nota súper chévere. Y sí, como lo que mucho se dijo es lleguen temprano, lleguen temprano. Entonces uno llegaba a las 2 horas antes al estadio, pues pucha, o sea, unos ahí y en Miami estaba haciendo mucho calor. Entonces ahí le tocaba a uno cerveza o agua y 2, 3 veces antes de comenzar el partido y después en el partido, pues por lo menos una cerveza o agua, una gaseosa. Entonces, pucha, pues el promedio no era lo que habíamos hablado en episodios anteriores, que solo el combo eran $25 y ya por persona, sino pues es mucho más. Y eso que nosotros comimos poco o casi nada, fue solo pues cerveza y agua. Entonces fue harto. Y los que habíamos dicho, a $16 la cerveza. Y en el palco, En el palco, ahí, yo no sé si eso fue lo que yo viví. Afuera por donde uno entraba a los palcos del Azteca, pusieron como unos food trucks que desde que nosotros llegamos, los vimos preparando y preparando y preparando comida, pero a nivel industrial. 100 hamburguesas de una, las arman, las empacan y después señores, pues meseros o señores de servicio cogían esas hamburguesas y las llevaban, las comenzaban a dejar en los palcos. ok. Entonces, no era nada fresco. Esa fue la experiencia de los palcos que yo viví. No sé cómo serían los otros, en las otras salas más grandes VIP, pero en el palco en el que yo estuve, la comida, pues cuando nosotros llegamos no queríamos comer y cuando quisimos comer fue en el intermedio y la comida ya estaba fría, hamburguesa, la ponían pan, hamburguesa, pan. Y después había como otras cosas si uno le quería echar las salsas o le quería echar la verdura. Pues eso, nada, la hamburguesa ya estaba, la carne estaba seca, uno abría la hamburguesa y se despegaba el pan. No fue la mejor experiencia a nivel de comida. De trago, pues había todo el que uno quisiera, cerveza, agua, gaseosa, todo lo que quisiera. Y pues había una nevera y perfecto. Limón, hielo, vasos, eso no. Pero la comida sí me pareció, pues por el precio, primero, pues el precio era grande. O sea, era $1,000 por persona en ese palco que ya además pagaba otras cosas, porque ese es un palco de Sony y pagaba como un derecho a la FIFA y después pagaba por persona para ese catering $1,000. Ah, pues y había creo que una hamburguesa por persona y un perro por persona, pero pues bien regular. Y me imagino que todo de patrocinadores de la FIFA. Así, claro, todo. Coca-Cola, Michelob. Hola, exacto, exacto. Ya como para ir
terminando su experiencia, los dos estadios full, Sí, 90% para arriba. el Hard Rock creo que son 87, 84 y al final la ocupación o el numerito que salió en, si era 87 salió en 84 o si era 84 salió en 81, algo así. 98% de ocupación y no se veían claros en ningún lado, no se veía. Y Y el México Azteca. y el Azteca igual, también a full. Ujú. Y amarillo, amarillo, amarillo. Los pedazos azules que se veían era porque eran colombianos, pues camiseta la segunda de Colombia. Pero tremendo. Y el ambiente, sí, cuando en los goles, loca la gente, voló cerveza y trago y agua por todos lados, feliz. Los himnos, increíble. Eso le iba a preguntar, ¿cuál tiene mejor acústica? ¿El de Miami o el Azteca? Uy, no sé, no me fijé, pero en el del Azteca yo también cantaba el himno, pues, pues lo oía full. El otro era pues el himno de Uruguay y el de Arabia, pues sí, como que ahí al lado nuestro había uruguayos, pues lo cantaron, pero no a grito herido como Colombia. Ok, listo. Entonces, que yo creo que ya para cerrar, ¿Usted cómo lo según vio eso ganó desde la FIFA. afuera, como en conclusiones, cómo lo ve desde afuera? Y ya a nivel pensando en negocio. No, yo creo que el negociazo redondo. Tengo un amigo que trabaja en Deloitte Ujú, o en Nielsen, no mentiras, en Nielsen, en Inglaterra, y él nos comentaba que la venta de boletería de los estadios está en alrededor de lo que usted dice, como 97-98%. ujú. Así como los más bajitos, que él no vio ninguno full, pero pues que sí la ocupación estaba alrededor del 98%. No sé cuántas boletas habrán vendido ya encima del partido, no sé, ventas tardías una hora antes. Yo sí leí que en el partido de Japón y Países Bajos sí no vendieron todos los palcos VIP para que no se vieran desocupados, metieron a los voluntarios en esos palcos. Entonces no sé en cuántos partidos habrá pasado eso. No creería que en muchos, pero sí creo que pues financieramente es un éxito rotundo de la FIFA, pues a pesar de esos precios que se manejaban y de la demanda dinámica y todo eso, pues igual 97% en ventas es una Sí. salvajada. ¿Usted cómo lo vivió? No, igual, yo creo que la FIFA se salió con la suya en la boletería. Todo ese ruido que había antes del Mundial, que vendió, que no sé qué, que los precios inflados, que 5 veces más que Qatar, pues nada, es tan buen espectáculo, incluso en los partidos regulares, pues que multiplicaron por 3, por 4, por 5 la boleta y la comida y todo lo de adentro, y la gente lo pagó. Es un espectáculo de verdad que hay que ir, es muy, muy emocionante. Y sobre todo si uno va al partido del país de uno, es increíble vivirlo como hincha, como todo, con hijos, muy, muy... Y es cada 4 años. Entonces, sí, yo creo que se salió con la suya, como, sí, como el producto. Es mi producto, tanto es tan bueno. O sea, estoy ofreciendo un producto de muy buena calidad. Puedo cobrar a 500, 800, $1,000 por boleta, la FIFA. Y después la reventa. Sí, Increíble. sí. Yo creo que hubo muchas personas en Colombia que pagaron boleta de 1,000, 1,500, $1,800 porque de verdad para la familia, o sea, 2, 3 personas, una familia se fue a ver el partido. Entonces es un espectáculo muy, muy bueno, o sea, el producto es muy bueno. Si la gente paga para un palco de una artista de música popular 2, 3 millones de pesos para esto, muy bueno. Y no es solo las 2 horas del partido, sino uno se va 2 horas antes al partido y ahí por eso las activaciones, el comer ahí afuera, tomarse unos tragos, ver el partido y después esa caminada de salir del partido hasta como coger el transporte para irse otra vez para volver a la casa, lo hace que sea 1 hora más. Entonces cuando usted salía, también veía, obviamente en el de Colombia no me tocó eso en el de Uruguay, pero en el de Colombia vendiendo ya afuera de los anillos, gente vendiendo trago, enrumbada, haciendo fiesta, cantando. Entonces, no, muy chévere. O sea, fueron de 5 a 7 horas donde uno va a full. Chévere, Sí, muy chévere. chévere, chévere. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa si se mantienen los 48 equipos o si suben a 64. 64. Pero si el fútbol lo puede todo. Sí, Pero sí, la entrada a mí me parece espectacular con las banderas así gigantes y sí, el mundito. Todo, todo. muy chévere. Bueno, Camilo, entonces muchísimas gracias.
Un No sé abrazo. si quiera ¿Quién gana la terminar final? con algo más. ¿Quién llega a la final? ¿Quién llega a la final? Yo digo Francia y Argentina. Obvio, revancha de hace 4 años. Y va a ganar a Francia. Está todo armado para eso, yo creo. Listo. Bueno, Sí, yo también creo que gana Francia esta vez. Bueno, Diego, entonces un nos abrazo. veremos Nos vemos en un en próximo el capítulo. próximo. Chao, chao. Chao.